GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Maidán. Hoy es sábado 25 de enero del 2020 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Desde el inicio de la visión mística del ser humano, la imaginaria popular concibió entes de sombra. Muchas civilizaciones creyeron en criaturas malignas que buscaban dañar a todos, y a las cuales había lo mismo que adorar que intentar destruir. Pero casi siempre se les perseguía a ellas y a sus seguidores. Con el cristianismo se instituyeron organismos lo mismo santos que sanguinarios que intentaron castigar a todos aquellos que creían en estas monstruosidades e inclusive aniquilarlos. Proceso a las llamadas brujas de Salem. Hechos reales ocurridos a finales del siglo XVII en Norteamérica. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana, porque lo que ustedes decidan compartirnos nos ayuda siempre a crecer. Todos ustedes son muy valiosos para nosotros. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Ignacio Salcido, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Muy buenos días al auditorio. Licenciado Carlos H. Huerta, licenciado en Derecho, maestro en Derecho también, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparos. Amigos, muy buenos días a todos. Luis Fernando Garay Contreras, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Fiscal y dedicado al ejercicio de la abogacía. Muy buenos días. Y bueno, fíjense que como fondo musical vamos a tener la obertura de la ópera Macbeth, recordando a las brujas de Macbeth, bueno, pues que vayan muy relacionadas con el tema. Empezamos a platicar este nuevo tema. Yo les agradezco a los tres, porque ya llevamos otros programas, llevamos el de Sócrates, el de Cristo, el de Juana de Arco y este es el de las brujas de Salem, programas muy interesantes. Y bueno, pues empezaremos comentando 1692 en el estado de Massachusetts, en el poblado de Salem, que por cierto a la fecha sigue siendo muy famoso. A mí me tocó visitarlo hace algunos años y todavía una de las características es que lo que más te venden son brujitas, en todo tipo, figuras, llaveros, etcétera. Todo ello en la bahía de Boston. Pues empezamos con el tema del proceso a las llamadas brujas de Salem. No sé quién quiere iniciar, quién quiere empezar con alguna idea. Nacho, adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, de hecho este tema está algo conectado con lo que platicamos la semana pasada, porque para algunos el hecho de que fuera pues sometida a la pena de muerte mediante la hoguera Juana de Arco, la catalogan también como una bruja, la tildan de bruja debido a que parte de la condena fue por herejía. Los aspectos son totalmente distintos, pero es únicamente un punto de encuentro que existe entre este elemento histórico y el que ahora vamos a tratar. Es muy interesante estudiar cuáles son los antecedentes de los procesos y de las audiencias que derivaron en la horca, en la pena capital mediante horca para cerca de una veintena de mujeres. Todo empieza, es interesante estudiar la historia de Samuel Parris. Samuel Parris era el ministro que predicaba en el pueblo de Salem. El pueblo de Salem era un pueblo que predicaba el puritanismo de una forma muy dura.
Entonces habían tenido muchísimos problemas con los anteriores ministros que les eran asignados, y la mayor parte de ellos, si no es que todos, habían tenido diferencias al grado de que la gente dejaba de pagarles su salario. Samuel Parris no era de origen un ministro de culto, sino que él era hijo de un propietario de cultivos de azúcar en Barbados, que era muy común en aquella época. Resulta que para cuando los hereda, ya no eran tan redituables, tan rentables los cultivos de azúcar, y entonces él opta por dedicarse al ministerio y lo designan en Salem, y para octubre del año 1691 él sigue la misma suerte de los ministros anteriores. Empieza a tener diferencias, pero resulta que la hija de él y su sobrina, para febrero de 1692, empiezan a tener una serie de lo que hoy catalogaríamos como algún cuadro de disociación, algún cuadro que tuviera que ver con trastornos psicológicos o psiquiátricos, pero que en ese entonces muy convenientemente se vieron como brujería. Y él se convierte en uno de los principales patrocinadores de los acusadores. De hecho, la hija de él, si no recuerdo, se llamaba Beatriz, ¿sí? Y su prima Abigail. Beatriz fue la primera, Betis, la primera acusadora, tenía 9 años, y su prima Abigail tenía 11 años. Ellas dos empiezan a tener ese tipo de situaciones. Resulta que eran muy dadas a perderse en el bosque y a realizar rituales, pero rituales de los que era pues una brujería proveniente de Europa, que consistía, por ejemplo, en vaciar el contenido de un huevo en un vaso de agua y tratar de encontrarle formas y demás, ese tipo de situaciones. Y de buenas a primeras empieza una con ciertos síntomas como el de esconderse debajo de las sillas, tener convulsiones, tener alucinaciones, y luego la prima, Abigail, empieza con síntomas similares. Y designan a la culpable de estas situaciones, y para esto pues la culpable es la esclava que vivía con ellos, de nombre Tituba, que digamos que la tradición oral y luego escrita le ha dado distintos matices hasta catalogarla como una bruja que hacía hechicerías de vudú y demás, pero la realidad es que el antecedente que se tiene es que ella era, pues si acaso proveniente de Barbados, pero los rituales de brujería que hacía en aquella época eran prácticamente los mismos que hacían las niñas cuando jugaban. Entonces ella no tenía algunos ritos distintos, sino que la inculpan, pues yo pienso que porque era lo que tenían cerca, digamos que era el punto más vulnerable, y yo pienso, como estaba en tela de juicio la paga del salario de Samuel Parris, resultó muy conveniente para él legitimarse mediante el enjuiciamiento de Tituba, y resulta algo muy interesante ya para concluir con esta intervención, que Tituba es la primera que confiesa, y de hecho creo que de las únicas que confiesan efectivamente la realización de actos de hechicería y de brujería. Hablaba de perros y hablaba de pájaros que se le posaban en la mano, y ella misma decía que los sabbats, ella montaba una escoba y se trasladaba. Entonces ella nos dio, digamos que la bruja por antonomasia que todavía nosotros nos imaginamos. Con esa situación que ella confiesa, después confesará que lo hizo bajo presión del propio Samuel Parris, es decir, a él le convenía esta confesión, se desata lo que ahora conocemos como un suceso de histeria colectiva, porque se van dando casos y casos y casos y se van multiplicando, y al final pues enjuician a más de 200 personas. No sé. Sí, hay un aspecto aquí interesante, y es el medio ambiente en que se desarrolla el hecho, ¿no? Tanto Norteamérica como el origen de la esclava. Luis Fernando, ¿querías comentar algo? Sí, parte de los antecedentes que es importante conocer o resaltar es que en esa época, que venía también con la influencia de Europa, porque finalmente el área de Salem era una de influencia de la colonia británica. Entonces traían muy al tema
el puritanismo, traían los casos de hoguera, cuando creían que había gente que tenía este tipo de aptitudes de brujería. Sin embargo, acá en América no fueron quemados en hoguera, fueron ahorcados la gente que fue ejecutada. Había una situación ahí particular que, como bien indica Ignacio, el reverendo Samuel Parris tenía como un problema de credibilidad. Entonces, esta situación fue algo que le trajo beneficios, digámoslo, o entendiéndolo desde el punto de vista que hubo más gente interesada en él, en la parte del dogma, aprovechándose de una situación que tenía como origen fantasías de menores de edad. En este caso, las mujeres seguían en esa época teniendo como un poco valor, inclusive los niños o los menores de edad pues estaban sin voz, no tenían como este aspecto legal de poder decir soy yo quien reclama un derecho. Y en este caso los procesos pudieron avanzar porque las denuncias fueron hechas por adultos, aunque los niños o las niñas, en este caso Betis y su prima Abigail, fueron las que denunciaron o tuvieron los efectos o mostraban comportamientos inusuales que un médico en su momento revisó y no encontró algún problema de enfermedad, pues lo atribuyó simplemente a cuestiones de brujería. Excelente, gracias. Carlos, ¿ibas a comentar algo? Buenos días otra vez, pues acá complementando un poco lo que dijo el compañero Ignacio y Luis Fernando, vamos a volvernos, mi estimado Luis Alberto, al contexto histórico. Tenía menos de un siglo de haber sido empezar la dominación inglesa en las colonias que hoy conocemos como las colonias americanas. No nos llevaban tanta ventaja como nosotros, más bien, nosotros en América Latina, vamos por decirlo, tenemos un poco más de ventaja porque fue casi inmediata. Entonces, recordemos que la cuestión del puritanismo es una decisión precisamente del calvinismo y del anglicanismo, el calvinismo y el catolicismo. Entonces, ¿en qué consiste eso? De que los vecinos, por eso hay conflictos entre Salem, eran de cuenta como tipo dos colonias, como vamos a decir, un fraccionamiento privado, sección 1, sección 2, y se vigilaban recíprocamente el uno al otro. Y no sé, se parece mucho a lo que vemos en temas pasados, así como los saduceos, los fariseos, así como acá con Juana de Arco también varios casas reales, así como en Sócrates los sofistas, pues hagan de cuenta acá los puritanos se estaban vigilando. Entonces en esa sobrevigilancia, en ese entrometimiento, pues se generan muchos conflictos. Entonces, y no era más que una lucha por el poder. Este señor Parris obviamente era uno de esos caciques precisamente. No era una formación religiosa, no era una formación jurídica, y las autoridades eran precisamente el poder económico, que era bastante, por ser los primeros colonos. Entonces ver ese entorno, ver una parte también evolutiva del derecho anglosajón, porque recordemos que ahí las autoridades hablaban, conquistaban, dominaban a nombre del rey. Y allí en Inglaterra, y en el caso de las colonias inglesas, se tardaron mucho, a diferencia de las colonias españolas, a sacar sus leyes de Indias. De hecho, esa raíz después del antecedente de Salmen, cuando viene el equivalente a una enmienda a la Carta Magna de Juan Sin Tierra, en donde ya se empieza a delegar un poco ese tipo de derechos. Porque ¿cómo se juzgaba antes? El derecho constitucional, las costumbres de cada región, cada lugar. Ya había los chancilleres o chancellors, que eran delegados del rey, que era un tribunal itinerante que iban administrando justicia. Entonces, no había un delegado, entonces todavía había una reminiscencia un poco de ese derecho de juzgar conforme a la equidad, la tradición y costumbre, y haciendo la ley un poco a su modo. Entonces, en ese entorno sociopolítico, vamos a llamarlo así, pues se envolvieron estos hechos aquí de las brujas de Salem, combinándolo con un poco de las creencias religiosas, posturas. Yo acentuaría lo que dice Ignacio, más que una cuestión histérica, un delirio colectivo, más bien diría yo. No, bueno, pues sí, creo que habrá que analizar muy seriamente algunos aspectos, como que mencionas,
Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando en un momento. Entérate, el dato histórico. Diálogos con la historia. Un 25 de enero de 1949 fallece Al Capone, padrino de la mafia italoamericana. En los años 20 había una prohibición de venta de alcohol en los Estados Unidos llamada Ley Seca. Durante ese periodo se crea una mafia de venta de alcohol y prostitución encabezada en Chicago por Al Capone. Se convirtió en el rey de Lampa, se hizo con todo el mercado de contrabando de licores, prostitución y juego. Sobornó a policías, magistrados, jueces y dio espléndidos donativos para beneficencia. Era famoso por sus arrebatos de cólera y su megalomanía. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Diálogos con la historia. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando del proceso a las llamadas brujas de Salem, realizados en la región de Nueva Inglaterra, en lo que es Massachusetts, la bahía de Boston, hacia 1692. Están con nosotros Luis Fernando Garay Contreras, Carlos Huerta e Ignacio Salcido, todos ellos licenciados en Derecho, expertos en diferentes áreas. Y bueno, estábamos comentando las características que se dan al principio, antes de entrar a lo que sería en sí mismo el proceso, sino el aspecto histórico que rodeaba esta situación. Mencionaba yo hace un momento el hecho de que Nueva Inglaterra, la región esta, que había estado poblada por indígenas autóctonos, ellos también tenían una serie de creencias míticas muy especiales. Por ejemplo, pues ahí estaba el famoso el hombre de las nieves. Sí, ellos creían en eso, creían en espíritus especiales, y tomamos en cuenta que si no muy seguido, sí de vez en cuando se daban las famosas auroras boreales, que venían a distraer la atención de todos porque iluminaban el cielo de manera curiosa. Además, la gran cantidad de bosques, el ulular del viento entre las ramas de los árboles en el bosque, la gran cantidad de animales que vivían allí, todo eso de alguna manera ayudaba a configurar una visión fantasmagórica de la región en sí misma. Si le sumamos a eso que los esclavos traídos de África traían concepciones muy especiales como las que alguien de ustedes comentaba, no creo que en Sinacho, del vudú y otros aspectos, creencias en otro tipo de animales, y en sí lo que venía a ser el puritanismo, pues encontramos que el problema era de carácter multifactorial, es decir, eran muchos factores los que se combinaban para hacer caer en esto que hace un momento Carlos empezaba a denominar como un problema de una parodia, un problema psicológico. Pero no sé si quieren abundar más en algo sobre esto, Carlos. Bueno, pues eran, como dijimos, mucho multifactorial. Del material que nos hicimos todos aquí a la mano para analizar el caso, veíamos, por ejemplo, la circunstancia de que si alguna persona o personas, como ocurrió con varias muchachas, por ejemplo, no participaban en los ritos religiosos o se aislaban, hacían el estereotipo, como platicamos el programa pasado, decir, no, pues esta persona es extraña, es pagana, es atea, es bruja. Entonces era un estigma que no te lo quitabas así de tan fácilmente de encima. Era un conservadurismo a ultranza, hay que decirlo, y como entre ellos hacían y deshacían sus propias leyes, bueno, eso lo veremos en la etapa del procedimiento, pero esos son los factores que abonaban. Aunque había médicos, hay que ser sinceros, todavía no estaba desarrollado el psicoanálisis, pues obviamente vendría unos 300 años después prácticamente, o 200 y fracción, pero no manejaban lo que eran ese tipo de crisis colectivas, o sea que una persona empieza a tener ese tipo de ensoñaciones, de la lucha entre el consciente y el inconsciente, que Carl Gustav Jung lo desarrolla muy bien, a propósito de esa cuestión, en el sentido de que no conocemos
creemos que conocemos el consciente, pero el inconsciente no lo conocemos. Es lo que más estamos a veces, muchas de las veces. Y no tiene que ser un estado de sueño. Entonces, a lo mejor algún recuerdo de alguna de estas muchachas, porque el común denominador es que todas eran muy jóvenes, de algún trauma o algo así. Un documental habla de que una de ellas fue víctima precisamente de estas tribus salvajes y que ella sobrevive, a lo mejor se le viene y asocia el demonio con ese apache, con ese aborigen salvaje. Entonces se contagia a alguien que tiene, vamos a decir, en términos modernos, la fibra muy sensible y se empieza a hacer algo así, pues un poco un cuadro así más, pues más agrandado, más global se puede decir. Luis Nacho, ¿quieres hablar? Sí, adelante. Claro. Bueno, como bien comentaba Carlos, era el caldo de cultivo perfecto para que hubiera una conducta anómala colectiva, porque el puritanismo, pues sabemos que implica una restricción de libre desarrollo de la personalidad de todos los que lo profesan en forma muy dura, y eso después de todo busca válvulas de escape, una gran cantidad de válvulas de escape. Un factor de los que yo quisiera añadir a los que comentabas ahorita acerca de cómo es que florecía tanto misticismo, tanta creencia en seres ultraterrenos y en magia y hechizos, pues simplemente la ausencia de energía eléctrica, la oscuridad en sí, el hecho de que la noche se apoderaba de los pueblos, se apoderaba de los bosques, te tomaba en donde fuera, igual una tormenta, y no había como ahora que nos resulta muy complicado, por más que quisiéramos imaginar cuál sería la circunstancia de vivir en un mundo que no tiene las comodidades que actualmente tenemos, como un vehículo donde refugiarnos, una bombilla para encender cuando haya oscuridad. Actualmente, inclusive, no obstante todos los avances tecnológicos y todo el entorno que tenemos, que está perfectamente adecuado para que nosotros nos desarrollemos, hay mucha gente que le teme a la oscuridad, que no quieren ir por vías oscuras, que todo lo que tiene que ver con la noche o con la ausencia de luz se asocia a lo maligno, a lo tenebroso, y entonces, yéndonos hacia atrás, casi 400 años, pues podemos entender perfectamente que ante la ausencia del desarrollo científico, tanto en el aspecto en el que se traduce en avances que materialmente facilitan nuestra vida y nos ayudan a desplazar todas las creencias esotéricas, como en la ausencia de explicación a todos los fenómenos, como las auroras boreales, simplemente apenas creo que estaban por desarrollarse las leyes de la física, por establecerse, porque ya no regían, pero por establecerse materialmente cómo era que las leyes físicas regían el mundo en el que nosotros transitamos. Y bueno, tanta ausencia de conocimiento era suplida con este misticismo que con la situación de las restricciones a las que estaba sometida la gente, pues buscaban una válvula de escape y cómo llamar la atención. Era, desde mi punto de vista, como abogado especialista en derechos humanos, es muy relevante el ver cómo no solamente se aniquilaba la personalidad de ciertas personas a las que se les considera un objeto. Estamos hablando del caso de Tituba, que era esclava. Y la esclavitud sabemos que es la total anulación de la dignidad de la persona. Si entendemos la dignidad como la valía del ser humano por sí mismo, por el simple hecho de ser humano, como un fin por sí mismo, y como la prohibición absoluta de establecer a ese ser humano como un fin para medios ajenos, entonces estamos hablando de que la esclavitud es la aniquilación más absoluta de la dignidad humana. Por la otra parte, tenemos el rol que desempeñaban las mujeres en aquella época, que, Engels hizo un argumento que me parece muy sólido, es hipotético desde luego, pero cómo la mujer, cómo se relegó la posición matriarcal para pasar a lo que fue ya el patriarcado y el menoscabo de los derechos de las mujeres. Él tiene como teoría que una vez que dejamos de ser nómadas y que fuimos adquiriendo conocimientos capaces de acumular cosechas y bienes necesarios para más de una temporada, entonces empezó la propiedad privada y dejó de imperar el régimen de las dadoras de vida para entonces entrar en un régimen de poder económico. Y lo que interesaba a quienes tenían el poder económico era poder transmitirlo mediante la herencia. Y en ese aspecto era muy importante tener absoluta certeza de que mi heredero era mi hijo. ¿Y cómo lo podía tener si se tienen datos de que antes se privaba la poligamia?
yo cómo iba a saber que el hijo de aquella mujer con la que yo sostuve una relación era mi hijo y por ende podía heredarle mis bienes. Entonces lo que se hace es, bajo el poder económico, arrincono a la mujer para que solamente sea mía, y entonces estoy plenamente seguro de que la descendencia que ella tiene es mía y por ende le puedo heredar mis bienes. Él cree que ese es el nacimiento del patriarcado y cree que esa es la derrota más grande que ha sufrido el género femenino en toda la historia de la humanidad. Yo podría estar de acuerdo, tiene mucho sentido lo que la teoría que se manifiesta, y después de todo, en esta época así era, las mujeres no podían expresarse, los hombres vivían en una doble moral muy permitida, como ocurrió hasta fecha muy reciente. Ellas estaban relegadas al hogar, a la procreación, y desde niñas se les enseñaba cuál era su papel, mientras que a los niños no se les permitía vivir la infancia. Los niños eran educados como adultos pequeños en aquella época, orientados al trabajo y a la realización de tareas que tuvieran como finalidad la satisfacción de las necesidades colectivas en la comunidad. Nada que ver con andar jugando o desperdiciando el tiempo de esas formas. Entonces, analizando todo ese contexto, creo que tenemos el hecho de que una salida, como lo puede ser un ataque epiléptico, que pudiéramos atribuir a una divinidad o a un ente maligno, pues es una distracción que permite a la gente alejarse de su realidad y pudiera entonces ser el ingrediente perfecto para generar esta psicosis colectiva, que es de la que derivan, yo creo, todos estos procesos, que luego no estoy muy de acuerdo de que de verdad haya sido una patología, por lo que vamos a comentar en el siguiente bloque, que ya va a abordar enteramente el proceso como tal. Ok, gracias, Nacho. Fernando, tú nos querías comentar, porque comentabas en el espacio que veías problemas de carácter económico, allí había conflictos de intereses particulares. Más allá de esto que comentaba Nacho, más allá de lo que decía precisamente Carlos. Sí, evidentemente para poder tener una concepción y entender qué sucedió en esa etapa, pues tenemos que considerar todos estos factores como parte de las situaciones que llevaron a que la gente muy fácilmente creyera en sus temores. Y entonces la situación que vemos que sucedió nos tiene que llevar a entender que había un fin además o paralelo, o nos sugiere que había algo más aparte del simple misticismo, porque pues ya de por sí vivir en esa época con todo lo que han referido, que no había luz, que pues los bosques, los animales, en un contexto en el que había mucho misticismo, con toda la influencia de Europa, en la que pues venían con estas ideas de las brujas y posesiones demoníacas, en fin. También había otra situación allí que se advierte. Una de ellas es, por ejemplo, que, y recordando un poco una prueba que nosotros en los procesos vemos, que es una prueba que se llama presunción humana, que no es otra cosa que una técnica para que a través de los hechos conocidos lleguemos a los desconocidos. En este caso, advertimos que, por ejemplo, los hechos conocidos es que finalmente a la gente se le despojaba de sus bienes, de sus valores, de lo que tenían de animales, a los acusados, efectivamente. Entonces, viendo todo este escenario, el misticismo, vemos también que pues finalmente no se comprueba ni con confesiones, en muchos casos, excepto Tituba, que también fue presionada para confesar. No hubo un elemento objetivo para emitir una condena. Pero ¿qué vemos por el otro lado? Que sí fue un hecho cierto, que quien acusaba muchas veces tuvo rencillas o eran rivales de las otras familias. Y esto los llevó a que los bienes de los acusados pues se perdían. Y obviamente se apoderaban de ellos quienes los habían acusado. Eso es algo objetivo que desafortunadamente sucedió en aquella época, y eso nos lleva a pensar que pues realmente ese fin era pues algo más real o algo más cierto que las manifestaciones de los efectos de una brujería.
Eso vuelve al relato o a los juicios en sí, por la ausencia de hechos concretos y objetivos, a que estamos ante una falsa acusación. O sea que tú piensas mal en ese sentido, que había detrás de todo, posiblemente, la cuestión religiosa, la cuestión mística, la brujería, había intereses económicos. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y en un momento regresamos para ver ya el proceso del juicio en sí mismo. Entérate, el dato histórico. Diálogos con la historia. Un 30 de enero, pero de 1948, Mahatma Gandhi, pacifista y líder de la independencia de India, es asesinado por un extremista hindú. Mahatma Gandhi se convirtió en uno de los más respetados líderes espirituales y políticos del siglo XX, quien ayudó a la liberación del pueblo hindú del gobierno colonial inglés a través de la resistencia pacífica, y es honrado por su gente como el padre de la nación india. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Diálogos con la historia. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando del proceso a las llamadas brujas de Salem. Antes quiero agradecer a todas las personas, amistades que nos han llamado, muy especialmente al Colegio de Abogados de La Laguna, al CALAC, Asociación Civil, que pues ha estado muy atento a estos programas y ha estado mandando felicitaciones por lo mismo. De hecho, Nacho y Carlos pertenecen al Colegio de Abogados de La Laguna. Y bueno, pues ellos han estado manejando eso. También hemos recibido información de otras muchas personas. Felicitaciones por los programas anteriores. Y bueno, Nacho, se va a hacer un proceso, pero hay que aclarar que en este proceso todas las personas que van a participar de una o de otra manera están inmersas en la mentalidad de la época. Son personas que sí creen en las brujas, que sí creen en los seres fantasmagóricos, más allá inclusive de lo que hace un momento nos platicaba Luis Fernando Garay, de los intereses económicos, pues también entran mucho el factor de la credibilidad. Ignacio Salcido. Sí, ¿qué tal? Bueno, es verdad, se trataba de una creencia legítima, pero más de una creencia legítima, yo creo que muchos nos preguntamos actualmente cómo es que a alguien se le puede condenar a muerte por la inobservancia de preceptos de índole religiosa. Hoy nos resulta asombroso, pero no podemos perder de vista que el reproche social a las conductas antisociales, valga la redundancia, es proporcional a la importancia de lo que ahora conocemos como bien jurídico tutelado. La religión en aquella época era el punto central de la cohesión de la sociedad. Entonces, cualquier elemento que perturbara la observancia de las normas religiosas era por sí mismo un elemento que perturbaba o que simbraba el orden social de manera muy grave. Y por esto es que el reproche social, el reproche de los pueblos frente a las afrentas que implicaban la inobservancia o la puesta en duda de cuestiones religiosas, se castigaba con la pena capital. Estos procesos desde una perspectiva jurídica resultan poco menos que asombrosos por la ligereza que actualmente podemos advertir. Todos los historiadores que han analizado las causas, porque existen ciertos documentos en los que constan transcripciones de testigos y declaraciones, e inclusive algunos de los involucrados escribieron algunos textos en relación a esos procesos, llegan a la conclusión de que las condenas se emitieron sin una sola prueba.
en los procesos y explico rápido cuál es el papel de la prueba. La finalidad es que la sentencia, la resolución que se dicte sea lo más apegada posible a los hechos que materialmente ocurrieron. Cuando se dicta una sentencia sin pruebas, entonces realmente se está judicializando un capricho. Y en este caso lo que ocurrió es que empezó un fenómeno de como fichas de dominó que fueron cayendo una tras otra para a ciertas conductas que no le encontraban explicación, atribuirles una causa proveniente de brujería que imputaban a ciertas personas, pero luego nunca falta la gente oportunista y viendo con la facilidad con la que se emitían estas condenas y estas acusaciones y estos encarcelamientos, las acusaciones de brujería empezaron a convertirse en un reproche o en una forma de reprochar la inconformidad que yo tenía con otro miembro del núcleo social. Entonces era una especie de venganza. Si tú me debías dinero, si tú me habías insultado, si tú me habías visto feo, entonces yo a ti te acuso de brujería, y como las condenas o encarcelamientos se emitían sin ninguna clase de prueba, yo llevaba una gran ventaja. Y resulta que en los procesos que se dieron en el pueblo de Salem y en sus alrededores, más de 200 personas fueron encarceladas y 20 fueron sometidas a la pena capital mediante ahorcamiento. Esto significa que efectivamente hubo muchísimas personas que se valieron de esta situación para realizar acusaciones sin fundamento y además que tuvieron éxito. En realidad, Carlos H. Huerta nos había comentado algo acerca de que había analizado un poco, incluso desde el punto de vista del derecho anglosajón, que era el que estaba vigente en ese momento, si es que algo podía estar vigente en esas colonias tan apartadas de la metrópoli inglesa. Pues sí, nada más todo el océano Atlántico de por medio, ¿verdad? Así como lo que pasó con toda la conquista en América, ¿verdad? Entonces, yo le diría lo que dijo Ignacio, es inadmisible realmente realizar un juicio así, independientemente que ahorita desmenucemos un poquito las violaciones al procedimiento. Ahorita, como decía muy atinadamente acá el compañero Garay, de que se trastocó la prueba indiciaria, o sea, en indicios, conocer un hecho es conocer a través de uno conocido. Entonces, ¿dónde está la conexión? ¿Dónde está lo que decimos los penalistas? El nexo causal, causa-efecto. ¿Qué efecto exterior no demostrable, que vamos a llamarle brujería, satanismo, hechicería, hizo que estas personas se condujeran de tal o cual manera? ¿Dónde está el criterio de los jueces, que por cierto hay que recordar, no eran abogados, eran caciques locales, no tenían ni una mínima instrucción jurídica, y como el derecho anglosajón, retomando lo que tú decías, doctor Vázquez, era en un principio bajo las tradiciones y costumbres del lugar, y después ya llega el rey a establecer sus leyes, a hacer esos que les digo, los chancellors, los cancilleres, que eran juzgados itinerantes a andar por todas las regiones, todos los principados, los reinos, así a llevar la justicia, vamos a decir, una justicia itinerante. Pues de aquí en lo que llegaban a la Nueva Inglaterra, pues ya han pasado muchas cosas. Y en el caso concreto, pues yo siento que una norma que se violó, pues lo que hoy conocemos los juzgadores, pues como la sana crítica, o sea, verlos libre de prejuicios, libre de suposiciones, así ver directos a la prueba de los hechos. Entonces, no había una prueba de los hechos, eran simplemente dichos, especulaciones, apreciaciones personales, diría yo. Y bueno, adelante, compañeros. Ok, Luis Fernando Garay. Sí, aquí en el caso recordemos que en aquella época existían o constituyeron unos tribunales, o el tribunal que juzgó a las brujas de Salem en el caso, y que era el que permeaba ahí en la zona, se llamaban Oyer and Terminer, que es un término anglo-francés, y en el que, el propio término asustaba, que era escuchar y determinar. Escuchar... Pero no investigar. Pues eran como muy cortos, porque escuchábamos, pero imaginémonos en aquel momento, o sea, qué tanto valor tienen simples manifestaciones acusatorias. Recordemos, y tenemos que no dejarlo de ver, porque ya desde Roma era importante ver la figura del testigo, y el testigo tenía que ser necesariamente presencial de los hechos, no era suficiente con las manifestaciones, y aquí se escuchaban todas las manifestaciones, inclusive
como una especie de contradicción porque los menores no tenían como esta calidad legal, pero ahí sí los escuchaban. Y en base a los relatos de ellos se hacían acusaciones, pues sin analizarse qué tan objetivas o qué tan faltas de esa responsabilidad que tiene un adulto al manifestar algo, tenían elementos que generaran certeza en estas manifestaciones. Entonces, esos procesos que se llevaron a cabo, pues culminaron con la condena a la horca a la mayoría de mujeres, algunos hombres, pero pues los procesos realmente iniciaron con audiencias locales con puras acusaciones, luego intervinieron las autoridades y en esta especie de histeria colectiva participaron, porque a la postre hubo arrepentimiento también por parte de los que juzgaron y condenaron a la horca a las personas, ¿verdad? A ver, yo quisiera preguntarles algo que, según lo que ustedes comentan, me suena muy fuerte en el cerebro. En el caso de Sócrates, que fue nuestro primer juicio, encontramos a una asociación ciudadana creada muchos años atrás, tal vez por Solón, en la cual había prácticamente 500 personas, ciudadanos, que son los que toman la decisión y condenan a Sócrates a muerte. En el caso de Cristo encontramos dos autoridades, la autoridad judía, la hebraica, que era el Sanedrín, y encontramos al representante del emperador romano, que sería el procónsul Pilatos. Pero en este caso que ustedes están mencionando, y dado que hace un momento se decías tú, Luis Fernando, que los que estaban al frente del juicio no eran abogados, ¿qué calidad jurídica tenían quienes van a condenar y qué capacidad tenían para tomar la decisión de condenar a muerte a los acusados? Sí, es terrible pensar en que mi vida depende del juicio de alguien que está inmerso en la histeria colectiva y no de manera objetiva, con bases jurídicas, para de manera clara y en base a pruebas que lleven a una conclusión de poder llegar a la verdad de los hechos, para imponer además una sanción acorde con el hecho infractor, entre comillas. Pues era terrible caerle mal a alguien más. Finalmente estábamos al capricho de que se confabularan 3 o 4 personas para afectarme en mi individualidad y en mis posesiones, ¿va? Sí, muy bien, interesante. Carlos, ¿ibas a comentar algo? Bueno, nada más como apuntar un poco, el nombre de Nathaniel Saltonstall es el integrante del tribunal que por ética ya después dimite del tribunal porque no le gustan las formas del procedimiento, ya tiene un poco de cargo de conciencia. Y citando un poco, y agradezco a la psicóloga Mayela Rañaga que me pasó el dato, a Carl Gustav Jung, nos habla precisamente de los estados de inconsciencia y demás, pero nos habla cómo juzgamos también, no solo con el cerebro, con las vísceras, pues es un juicio muy visceral, o con el vientre, o con el estómago, con el corazón, es que qué intestino, o sea, es que estamos dejando la razón precisamente a una emoción. Entonces, como tú dices ahorita, Luis Fernando, de ese término anglo-francés, de que escucho y como escucho doy, yo resuelvo, determino o ejecuto, pues es terrible, la verdad. Entonces, ¿dónde queda la lógica jurídica? Lo que te digo, el principio que dije hace rato, que era la sana crítica, las máximas de la experiencia, dejándolo los prejuicios y demás. Entonces, era un círculo vicioso, pues, de esa mentalidad estrecha y cuadrada. Entonces, y en el siglo XVII, pues qué nivel evolutivo, culturalmente hablando, nos podemos encontrar. Y pobres mujeres de 4 años, adolescentes, niñas, jovencitas y adultos, nada más por tener una enemistad. Ahorita hablabas tú del decomiso de los bienes. Ya existía la extinción de dominio, de alguna manera, por así decirlo, por poner nombre y apellido. Pero sí es algo terrible porque pierdes tu calidad de persona. En un sistema anglosajón que se distinguió independientemente que tú eran reyes absolutos o no, pero de muchas formalidades, de mucha solemnidad,
de mucha educación, por lo que se enarbolan mucho los británicos, la educación, la formalidad, la diplomacia. Entonces quedó dejado a un lado por una cuestión, vamos a decir, sectario. De ahí el vocablo, es que esto no es un juicio, es una cacería de brujas. Encontré un responsable para satisfacer, no sé, una emoción, no una justicia, no una razón, diría yo. Sí, ya nada más recordando ahorita de lo que estuvimos investigando, además de toda esta atmósfera en ese momento de misticismo, por todo lo que se vivió en esa época, dentro de las investigaciones que se hicieron, encontraron que había un pan de centeno que comían en esa región, que tenía, al momento de fermentarse, generaba un hongo que se asemeja a los efectos a una droga que hoy conocemos como LSD, y eso generaba efectos alucinógenos y de conducta. Entonces consideran que además de toda esta área, ese detalle también de ese efecto de ese pan de centeno fue quizá uno de los elementos que detonó esta histeria colectiva, y de ahí para arriba va. No, definitivamente. Nacho Salcido. Igual, para concluir, en relación a las causas que derivaron en este trastorno de conducta colectivo, hay varias teorías. El tema de los hongos estos alucinógenos está muy discutido, porque era algo de lo que yo iba a comentar sobre el hecho de que yo no creo que haya sido realmente una patología. Resulta que estas niñas entraban en trance en el momento de las audiencias de los procesos. Entonces era una patología que se disparaba a voluntad, y patología que se dispara a voluntad pues es más bien fingida que patología, ¿no? Yo creo que obedecía realmente a una especie de teatro montado que derivó en una tragedia. Excelente. Y aquí lo más interesante, ya se terminó el tiempo, fue que también, como lo vimos con Juana de Arco más tarde, los jueces terminaron arrepintiéndose de lo que habían hecho. Bien, Luis Fernando Garay Contreras, muchísimas gracias por estar en este programa. No, de nada, y un saludo. Sí. Carlos H. Huerta, muchísimas gracias por estar en este programa. Como siempre, un placer y bonito fin de semana. Ignacio Salcido, muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor, y gracias también al auditorio. Muchas gracias a mis compañeros, Claudia Martínez Marté en la coordinación general y su voz en el dato histórico, a mi compañero Felipe González en la dirección de grabación, y a ustedes, estimados amigas, amigos de GREM. Los esperamos el próximo sábado, ya 1 de febrero, con el juicio a Galileo Galilei. Muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREM presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.